Iglesia Tierra Deseable, Ministerio de Enseñanza, y gracias por conectarse. Y sabemos que muchos estudiantes vienen del proceso, unos ya están terminando, unos ya terminaron, que va a venir el tema de los grados, y luego vamos a estar hablando de eso para que estén pendientes. Y hay unos que terminan con esta clase y entrarán a graduarse en la próxima, así que ahí vamos a estar pendientes. Seguimos con este tema tan interesante, escatología, tiempos finales, todo lo que viene. Estamos hablando de que el Señor dijo cosas que iban a suceder, que iban a pasar, y vimos falsos maestros, vimos una serie de los que son falsas enseñanzas que no llevan a Cristo y que no dan salvación. Y vamos a seguir hoy con este punto, y vamos aquí al tercer punto: hambrunas espantosas y enfermedades incurables. Esos son señales que se van a presentar. Entonces, esas señales que se van a presentar, pues están escritas, están en la palabra, o sea, no llegan porque sí, sino llegan porque el Señor ya lo dijo desde hace un tiempo atrás. Jesús mismo habló de eso. En Lucas 21:11, Reina Valera dice: y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces, ahí vemos que la palabra misma, Lucas, está escribiendo lo que Jesús dijo que habrían grandes terremotos. Hemos visto terremotos, hemos visto cantidad de situaciones que nos dejan así como espantados, ¿cierto? Pero también dice que habrá hambres y pestilencia. Hay lugares como África, por ejemplo, donde el hambre es terrible, y hay una serie de eventos que están sucediendo en este tiempo que nos dan indicios de que, wow, el Señor llega pronto, y eso a mí me emociona y me gusta, porque ya casi viene el Señor, ¿no? Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ha habido señales en el cielo en este tiempo que la gente queda así como impactada de lo que está viendo. Entonces, hablando de que somos más de 7.8 billones de personas, ¿no? Pues no hay cama para tanta gente, como diría la canción. Y el alimento escasea, ¿verdad? Pues las razones son diferentes, ¿no? Y asimismo, las catástrofes naturales, la emigración de personas por diferentes conflictos que suceden en otros países, otros porque quieren destruir a otros países. Entonces ha habido un tema de emigración muy fuerte. La mala distribución de los alimentos debido al robo y a la avaricia de algunos, ¿no? Las noticias informan situaciones de sufrimiento y escasez en muchos países. Entonces, con 7.8 billones de personas, el hambre y las enfermedades pues se extienden a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Contando que hay personas que, como no tienen alimento, están comiendo cosas que no pueden comer, y esto les está generando problemas y enfermedad. Por diferentes causas: catástrofes naturales, conflicto interno en los gobiernos, migración y muchas otras más. Y para completar el panorama, pues las enfermedades que provocan pues gran mortandad se extienden a lo largo y ancho del planeta. En algunos casos no hay medicinas para curarlas. Y estamos viendo el tiempo de pandemia que vivimos, una pandemia que nadie hubiese imaginado. O sea, ¿quién se imaginó que nos iban a encerrar, que nos iban a tener tan aislados, ¿cierto? Llenos de miedo, de terror, de que es que nos van a hacer. Eso fue terrible, una pandemia inventada ahí, ¿verdad? Terminamos todos vacunándonos, y realmente no hubo una mortandad tal como la que se esperaba, ¿no? Y eso, este tiempo ha servido para descubrir lo frágiles que somos. No importa lo que tengamos. Llegará el momento en que el dinero no podrá comprar nada, como dice el Señor ahí en Apocalipsis 3:17, ¿no? Entonces, 1 Pedro antes 5:7 de la Nueva Biblia Viviente dice: dejen en las manos de Dios todas las preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Mire, Dios dijo que todo esto iba a pasar, pero dijo que no tuviéramos temor. El Señor dice que Él cuidará de nosotros. Entonces, dice que en el mundo habrá aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, claro, vamos a vivir situaciones de hambre, vamos a decir situaciones, claro, porque estamos en este mundo, en un mundo de pecado, un mundo donde hay tanta cosa, pues que las cosas que vienen, pues muchos vamos a pasar por ellas, pero la diferencia es que Dios va a dar la provisión, Dios nos va a suplir. Entonces,
La gente puede llegar a tener mucho dinero en estos tiempos, a tener mucho, y va a llegar un momento en que ese dinero no le va a servir para nada. Apocalipsis 3:17 dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Wow, es una palabra fuerte y dura, ¿no? Gracias a Dios por este tiempo, porque descubrimos lo que realmente tiene valor. ¿Sabes? En este tiempo tenemos que aprender a darle valor a las cosas, ¿cierto? Y tenemos que aprender a vivir de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, la hambruna, las muertes, no, pues vemos estas fotos, por ejemplo, ahí, de estas personas, yo creo que eran judíos en el tiempo en que se levantaron los nazis y quisieron acabar con el pueblo judío. Fue un tiempo muy difícil. Ahora todo el mundo decía, en esa etapa ya el Señor va a venir, en esa etapa. ¿Y qué dice la Biblia? Del día y la hora nadie sabe, solo el Señor sabe. Pero el Señor sí nos dejó todas estas muestras para que nosotros tuviéramos en cuenta. Otro punto aquí es el terrorismo. El terrorismo, Lucas 12:11 dice, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, habrá gran terror y grandes señales del cielo. Terrorismo, y el terrorismo es terror. La palabra en el griego es acatastasias. Acatastasias. Pánico, miedo, ¿no? Bueno, todos vimos lo que sucedió en el 11 de septiembre del 2001. Yo recuerdo estaba en casa, mi hijo había nacido hacía poco. No, mi hijo estaba por nacer. Mi hijo nació, sí, mi hijo estaba por nacer. O ya había nacido. Mi mujer estaba dando pecho. ¿Mm? Cuando yo vi esos aviones que impactaron así contra las Torres Gemelas, eso era algo que nadie se imaginaba. El terrorismo es cosa seria. O sea, estos hombres que van y se vuelan y no les importa nada, llevarse al que sea. Ese acatastasis, terror provocado, pánico, miedo, estrés, también lo podemos catalogar como revueltas, anarquías generalizadas. Situaciones como las que hemos vivido son situaciones que están escritas, ¿no? O sea, la anarquía, por ejemplo, el desorden, la anarquía, todo el mundo hace lo que quiere, nadie quiere someterse, todo el mundo sale a destruir, a derribar, porque es que los derechos, todos hablan de derechos, muy poco hablan de los deberes. ¿M? Esas marchas que han constituido, sí, dejan sangre, dejan destrucción y muerte. Tenemos que orarle al Señor y confiar en Dios, ¿no? Pero todo eso trae pánico. Después del 11 de septiembre, con la caída de las Torres Gemelas, en Estados Unidos el mundo ha experimentado un radicalismo tal wow, da miedo. En Europa pasa mucho eso, en Francia, ¿no? Esos atentados, como en una discoteca murieron muchos, y los países han sufrido muchos atentados a través de los radicales, grupos extremistas y radicales que lo que quieren es manifestar su inconformismo con violencia. Y eso es lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Igual la violencia ha resurgido, ¿no? Personas que hablan de que tenemos derecho de manifestarnos y sí tienen derecho a manifestarse, la ley lo permite que se manifiesten, pero no tienen que hacer terrorismo, quemaron CAIS, hicieron todas estas cosas, y todo eso tiene que ver con una anarquía tremenda que no es solo en Colombia, es a nivel en el mundo se está viendo esto, ¿no? Y es muy triste, pero eso es parte de lo que está viviendo, parte del proceso que tenemos que vivir. Crean desórdenes, llevan a cabo fechorías, no les importa destruir, acabar con todo. Ahora después le toca a ellos mismos también a pagar, ¿no? Pagar por todas estas cosas que han hecho. Así que los cristianos debemos recordar que todas las autoridades son impuestas por Dios y que debemos someternos a la autoridad porque la autoridad fue impuesta por Él. Miremos lo que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo en su tiempo. Aquí está el Salmo 91, 14 y 16. Dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en lo alto, por cuanto has conocido mi nombre. Es una promesa increíble para este tiempo, para nosotros. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, dése cuenta que para tiempos difíciles
El Señor siempre nos da una promesa, siempre nos está dejando algo. Hay gente que vive llena de miedo, de temor, que no sale, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice acá el salmista? Pon tu amor en el Señor y Él te va a librar, te pondrá en alto. Cuando le invoques, Él te va a responder. Te va a librar de la angustia, nos va a librar y va a ser algo maravilloso, pero tienes que creer y confiar en Él, en estos tiempos difíciles. Ahora, este tiempo con todas estas situaciones y con todo esto, hay una cantidad de casos de conspiración y que esto y que la conspiración, hay que ser sabios para saber entender estos tiempos. ¿Mm? Debemos entender la autoridad, debemos someternos a la autoridad. Pablo lo enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 3, 1 al 5, dice que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces debemos someternos, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos que mantenernos firmes ahí en cuanto a entender que las autoridades Dios las ha puesto. Usted no puede levantarse, o sea, nosotros no podemos salir a esas marchas a destruir, a acabar, a derribar. Dios no nos ha llamado a eso. La lucha no es contra sangre y carne. Nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que manifestarnos de la manera como Dios nos guíe. Pero cuidadito con caer en esto, cuidadito con dejarse llevar por las ideologías, de dejarse llevar por los políticos, y terminan haciendo parte de lo que ellos hacen y de lo que ellos dicen. Y nosotros no estamos para eso. Tenemos que tener muy claro. ¿Nos sometemos a la autoridad? Claro que nos sometemos a la autoridad. Y si la autoridad no está haciendo lo que tiene que hacer, Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Otro punto aquí es guerras y rumores de guerras. Ese es otro punto que va a haber en tiempos finales. Las guerras y los rumores de guerra. En ese tema es importante que entendamos que van a haber guerras, ha habido guerras, ya pasó la primera, ya pasó la segunda, ha habido guerra entre países, ahorita hay una guerra en Ucrania contra Rusia o Rusia contra Ucrania, hay una guerra en Israel que también se habla mucho, que se dice muchas cosas, que no quiero entrar a polemizar ahí, pero hay guerras, pero también hay rumores de guerras. Dice Mateo 24:6, Reina Valera, y oiréis de guerra y rumores de guerras, ¿no? Ahí está en Dios habla hoy, ustedes tendrán noticias de que hay guerra aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Aparte de las dos guerras mundiales que se acabaron con la vida de más de 90 millones de civiles, en este tiempo ni la pandemia ha sido capaz de pararlas. Las causas más comunes son la parte económica, las ideologías políticas y el índole religioso. Entonces la historia nos cuenta que la humanidad ha estado en conflicto desde Adán, pero en este punto, vamos a centrarnos en el Medio Oriente, específicamente en Israel, que es el reloj profético de Dios. Eso es algo que debemos entender. Todo lo que sucede en Israel nos habla de la profecía de los tiempos finales, y es increíble. Pero es verdad, hay que tener en cuenta, hay que orar por la paz de Israel. No hay cosas que Israel está haciendo mal, sí, claro que está haciendo mal. ¿Es el pueblo escogido? Sí, es el pueblo escogido de Dios. Dios los guarda y los protege, sí, los guarda y los protege, pero tenemos que ser sabios, ¿no? Ver lo que está sucediendo en Israel es importante porque ese es el reloj profético de lo que vendrá. Y descubriremos como parte de esa profecía ya se cumplió. Entonces, las dos guerras mundiales llegaron 90 millones. Entonces, hablaba de estos tres puntos: la económica para conquistar recursos naturales, bien ecológico y territorio. Eso es parte de las guerras. Quieren conquistar los recursos naturales para construir, para hacer, para tecnología. La política e ideológicas nacen por las diferencias ideológicas que tienen los partidos políticos, izquierdas, derechas, progresistas, ultra, no sé qué, ultraderechistas. Entonces son políticas, y todo eso lo que hacen es dividir y destruir, y la gente entra en eso. Por favor.
Y el tema religioso, pues están los radicales extremistas, que los radicales extremistas, pues eso nos han llevado a otro punto, ¿no? En donde ellos quieren defender su doctrina. Pero quiero mirar algo aquí en Ezequiel 37, 3, 14, que es importante que lo veamos. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá la piel, y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, carne subió, piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Y en el verso 11 dice, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ese es el pueblo mío, dice, por tanto profetice y les así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir sobre vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Entonces, desde que cuenta que Israel, siendo un pueblo tan pequeño, mide 22.145 kilómetros cuadrados, es más pequeño que el departamento del Quindío. ¿M? Y aún así, al norte tiene el límite con el Líbano, al sur está Egipto, al este está Siria y Jordania, y al oeste del mar Mediterráneo están los países árabes, que ocupan una extensión 600 veces más grande que Israel. Y todo lo que sucede allí trasciende el mundo. Qué increíble, ¿no? En el año 135 después de Cristo, un emperador romano, Adriano, saquea Jerusalén, expulsa a los judíos de la tierra y les prohíbe estar en la ciudad de Jerusalén. Y ahí se da el inicio al periodo de la diáspora, que fue la dispersión de los judíos exiliados. Y hoy vemos que hay judíos en Argentina, hay judíos en Colombia, hay judíos por todos lados. Ahora, eso no quiere decir que todos los judíos salieron de allí, ahí quedaron muchos. Muchos se establecieron en las provincias de los alrededores como Samaria, Jericó y Galilea. Ese emperador le cambió el nombre a Jerusalén por Elía Capitolina, que es la capital del dios Sol, y a la tierra de Israel por Palestina. Palestina no aparece en la Biblia el nombre como tal. Ese fue el que le puso el nombre Palestina en honor al monte Paletino que se encuentra en Roma. Entonces, a través del tiempo, la Tierra Santa o Israel fue dominada por diferentes imperios. En el 614 por los persas, en el 638 después de Cristo por los árabes, y a través de Califa Omar, quien construyó la mezquita de Omar o la mezquita de la Roca, convirtiendo a Jerusalén en la tercera ciudad más sagrada para los musulmanes. Imagínense, increíble. En 1099 los cruzados europeos conquistaron Palestina, pero nunca desarrollaron una identidad nacional. En el 1187, Saladino, el más grande conquistador musulmán, que no era árabe sino kurdo, derrota a los cruzados, y en 1517 los turcos otomanos dominaron la región por 4 siglos hasta 1917, después de Cristo. Cuando los británicos capturan Jerusalén y establecen el mandato de Palestina a inicios del siglo XX, Judea y Samaria, se conocen como Cisjordania, contaba con más de 100.000 habitantes judíos. Y ya luego en el siglo XIV, entre el 1347 y 45 y 47, estalla la peste bubónica en Europa por una invasión de ratas, por la falta de aseo de la gente, y murió la tercera parte de la población de los judíos. Fueron culpados, bueno, no le echaron la culpa a los judíos, y fueron culpados que por ello su población no mermó, ¿no? Y bueno, había una cantidad, bueno, los judíos no murieron porque tenían leyes higiénicas dadas por Dios, ¿no? Y no comían lo que los otros comían y lo seguían al pie de la letra. En el 86, Teodoro Herzl, judío húngaro, abogado, escritor y periodista, que nació en el 1860, escribió un libro llamado El Estado Judío, donde analizó las causas del odio y el desprecio hacia los
hacia ellos. Y en 1897 convoca un congreso en Brasil, en Basilea, Suiza, y asistieron a ese congreso en Basilea, Suiza, 200 personas. Y esas 200 personas fundaron la Organización Sionista Mundial con delegados en cada país. Y en 1862 a 1888 aparece el libro antijudío titulado Protocolo de los Sabios de Sion, que fue el más leído y publicado en ese tiempo. Este libro decía que los judíos tenían un plan para conquistar el mundo y someterlo, que todas las naciones serían esclavas política y económicamente. Este libro se convierte en el manual de Hitler, de Adolfo Hitler, quien culpó a los judíos cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y desató la persecución llevándolos a los campos de concentración. Todo esto es historia que es importante, ¿no? Entonces luego vienen los aliados, ganan la guerra y entran a los campos de concentración, se dieron cuenta de que los horrores que habían vivido los judíos allí, y el 29 de noviembre de 1947 la ONU, recién formada, le ofreció a los judíos el sur de la Patagonia. Pero David Ben-Gurión, político judío, promulgó esta frase: no, señores, el pasado de los judíos no está en Sudamérica, está en el Medio Oriente, está en Jerusalén. Y donde estuvo nuestro pasado debe estar nuestro futuro. De allá no nos sacó Dios, allá volveremos. De allá no nos sacó Dios, allá volveremos. Así que crearon el Estado de Israel, que fue aprobado por 33 naciones a favor: Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Francia, Guatemala, Haití, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, todas estas naciones, menos Colombia. Otras estuvieron en contra, como Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía. Entonces, y 10 que no decidieron, que no votaron, entre esos está Argentina, Chile, China, Colombia, que decidió no votar, negarle tierra a Israel. El 14 de mayo del 48 se funda el Estado de Israel, con la declaración firmada por David Ben-Gurión, primer ministro, dejando como capital Tel Aviv, donde Israel extiende sus manos a los estados vecinos ofreciendo paz y buena voluntad, y los exhorta a establecer vínculos de cooperación mutua, y aquí vemos cumplida la profecía de Isaías. Todo esto para que se cumpliera esto, Isaías 66:8, que dice: ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 11:10. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por agentes y su habitación será gloriosa. Y eso habla de la bandera de Israel. Pero al día siguiente, el 15 de mayo, Israel fue atacado por 5 ejércitos árabes: Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania, y habían 1.300.000 soldados árabes contra 600.000 judíos. Israel salió vencedor esa vez y demuestra cómo Dios está con ellos. Y a partir de esa fecha y hasta la presente, Israel no conoce qué es vivir en paz. Aunque se han formado acuerdos, nunca ha sido respetado por los árabes. Las guerras que se han llevado a cabo fue la guerra de Israel en el 48 al 49, después de haber sido constituida. La crisis en el canal del Suez en 1956, donde además de Israel estuvo Francia y Gran Bretaña. La guerra de los 6 días en el 67, 1967, donde israelíes recuperaron Cisjordania y la Franja de Gaza. Y los atacantes fueron Egipto, Siria y Jordania. Y siempre han estado guerra. Y la guerra del Yom Kippur en 1973, esta oportunidad atacaron a Egipto y Siria. Y la última, pues es lo que pasó el año pasado en la Franja de Gaza. ¿Qué nos demuestra eso? Que Israel siempre se ha defendido. La pregunta debemos hacernos: ¿en qué momento Israel abrazará la paz que tanto anhela? La respuesta es después del Armagedón, cuando Jesucristo regrese a gobernar la tierra en el milenio. Entenderemos un poco más la situación de Israel y los demás países árabes a los aliados cuando hablemos del Armagedón. Entonces, dése cuenta que toda esta parte histórica habla de guerra, rumores de guerra, y todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado con Israel nos habla algo interesante: que Israel, siendo un pueblo tan pequeño, Dios los ha guardado y sus promesas se han cumplido. Siguiente punto: guerras entre religiones y razas. Está ahí en la siguiente slide.
guerras y religiones y razas. Estas son otras cosas de lo que va a suceder. Marcos 13:8, Reina Valera dice, porque se levantará nación contra nación, pueblo contra reino contra reino, y habrán terremotos y muchos lugares, y habrán hambres y alborotos, principios y dolores son estos. Entonces ahí está, eh, nación contra nación, reino contra reino. Nación, la palabra nación es polis, que es ciudad o estado. Reino es etnos, que viene de la palabra etnografía, que es la rama de la sociología que estudia las razas, tradiciones y religiones de los pueblos. ¿Mm? Entonces, esto nos va a ayudar para poder entender y mejorar, eh, a ver las cosas, ¿no? Nación polis, reino etnos. Entonces, el mundo está viendo el terrorismo de la religión islámica o la musulmana, ¿no? Los grupos religiosos islámicos o musulmanes se han levantado para exterminar a todos aquellos que no practican sus creencias. Ellos dicen que tienen que acabar con todo, y ese terrorismo de la religión islámica musulmana se ha levantado como espada para exterminarnos a todos. Nosotros no nos hemos visto afectados, pero ellos quieren acabar con todo porque todos somos infieles. Todo aquel que no cree en el Islam es un infiel, y ese tiene que morir. Ese grupo se divide después de la muerte de Mahoma en chiíes y suníes. Los chiíes fue fundada por Ali, el primo yerno de Mahoma, y cuenta con el 10% de la población musulmana a nivel mundial. Creciendo, pues, están adoctrinando a la juventud y a todos los países. Son radicales, violentos, dirigidos por líderes políticos religiosos, y el propósito de vida es matar el sábado a judíos y el domingo a cristianos. Eso es lo que ellos quieren. Sus ataques son sorpresivos y suicidas. Nadie sabe cuándo será el próximo, y los niños son educados para tal fin. O sea, son adoctrinados los niños. Este grupo es el responsable de la ejecución de miles de misioneros, de familias, periodistas, de soldados y de todos aquellos, como dije antes, que no comparten sus creencias. A raíz de esta situación, la migración de millones de personas para salvar sus vidas es continua, y donde lleguen se incrementa la miseria, las enfermedades, el desempleo y la violencia. Los sumíes son el 90% de la población musulmana. Dese cuenta que los sumíes son el 90. Fue fundado por Mauguya Corbela, familiar del gobernador de Siria de este tiempo. Son pacíficos, ¿no? Son respetuosos de las demás religiones. Y cuando vemos que atacan una mezquita, son los chiíes matando a sus hermanos sumíes. Dije cuenta que los sumíes son más los buenos, y el 10% nomás quiere acabar con el mundo entero y están haciendo cosas terribles, mientras que los chiíes son otros. Inclusive este 10% de chiíes quieren matar a los otros, ¿no? A los sumíes. Los chiíes son violentos, han ejecutado a cristianos. O sea, esta gente le vuela la cabeza a cualquiera, no les importa nada, no tienen respeto por nada. Y eso es lo que está sucediendo, esto es lo que estamos viendo, y eso es parte al final. Hermano, vean, como cristianos va a llegar un tiempo en que vamos a ser perseguidos, y tal vez van a volarnos la cabeza y todo. La pregunta es, ¿nos vamos a mantener firmes? El Señor nos está dando promesas, creemos en Él, al final nos vamos con Él. Así que ese es el punto 6, religión y raza. Y el séptimo, falta de amor y descomposición social. Mateo 24:12, Reina Valera dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El problema más grave que tiene la humanidad no es el hambre, ni la enfermedad, ni el gobierno, ni las catástrofes naturales, ni las guerras, es la descomposición social, y esto ha sido clave, hermano, clave en todo esto que está pasando. Todo esto ha llegado, toda esta descomposición a la que ha llegado el hombre, por aprobar leyes que van en contra de los principios morales establecidos por Dios. Entonces, claro, establecen normas y leyes que van a transgredir lo que la Biblia dice. Entre eso está el aborto, el matrimonio igualitario, sexo con animales, la eutanasia, la ideología de género, entre otros. Todo esto lo que trae es descomposición. Quieren destruir lo más importante que Dios creó, que fue la familia. La familia Dios estableció a hombre y mujer.
No hay otro, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre y a la mujer, le dio una orden de que se multiplicaran. Y no hay una forma de multiplicarse si no es hombre y mujer. Entonces la familia es el núcleo de la sociedad formada por un hombre y una mujer, creados diferentes, pero son complemento. Son complemento. Hoy en día esto es la locura, con temas de ideología y con todas estas cosas que se han inventado. Acabar con la familia, el hombre ya no es la cabeza, ahora la mujer la cabeza, la mujer quiere hacer lo que el hombre... mire, en dignidad todos somos iguales, pero Dios hizo al hombre diferente y la mujer diferente. Y cada uno con su rol, cada uno cumpliendo con sus roles, pues vamos a lograr hacer lo que debemos hacer, cumplir con el propósito que Dios tiene establecido para nosotros. ¿Por qué estamos viendo esta situación? Esa es la siguiente slide, porque esta generación se amoldó al sistema del mundo, al sistema de pensamiento de este mundo. ¿Qué dice Pablo en Romanos? No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, se amoldaron al mundo, al sistema, ese sistema de pensamiento del mundo. La iglesia ya, en muchos lugares, la iglesia ya no es la luz ni la sal, porque muchos comparten esas ideologías y apoyan a sus líderes. Lot hizo lo mismo, a pesar de conocer la palabra. Lo podemos ver allá en el libro de Génesis 19, 4 a 9. Mire lo que pasó. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? ¿Qué vinieron? Vinieron unos ángeles a avisarle a Lot, vinieron los ángeles a la casa de Lot. Y apenas ellos vieron los ángeles, que eran hermosos y todo, hicieron esto, ir a buscarlos allá a la casa. Y llamaron a Lot, ¿dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Escúchame bien, conozcamos. La palabra conocer implica intimidad, relación sexual. Ellos querían tener intimidad con ellos. Entonces lo salió a ellos a la puerta, y lo digo y el contexto me lo dice. Mire, salió a ellos a la puerta y cerrada, y cerró la puerta atrás, sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez, en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron a la puerta para romperla. Ese es el pensamiento, y es el pensamiento que vemos hoy en día. Este símbolo que vemos ahí, que la gente lo ve y lo asocia con un símbolo LGBTI y con una ideología de género. Este símbolo nos lo robaron, nosotros lo hemos dejado robar. Ese es el símbolo del pacto de Dios después del arca de Noé, después del diluvio, cuando sale y el Señor hace una promesa y dice que nunca más destruiría el mundo. Ese es el símbolo que nos identifica. No nos dejemos robar, no nos dejemos robar, no nos dejemos engañar. Ese no es ideología de género, no es todo lo que vemos hoy, el orgullo gay, toda esta vaina, no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con un pacto que Dios hizo. Entonces su pensamiento se pervirtió, olvidaron sus raíces solo por querer vivir cerca de las luces que ofrecían esas ciudades. Como estamos nosotros hoy en día, ¿no? Qué importante es que tengamos claro eso. Uy, Dios, o sea, hay tantas cosas que estamos viendo que sabe que, o sea, es tan común ya. O sea, mire, es tan común el tema de la ideología, del homosexualismo, que en cada película hay un homosexual, que ya las series de niños tienen su homosexual. O sea, quieren adoctrinar a los niños, quieren llevar a los niños. O sea, cuando yo veo videos acerca de estos temas, yo veo unas cosas que un homosexual con un niño diciéndole, tú no eres un niño, tú eres un gay, tú eres... Uy, qué adoctrinamiento tan... Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? Y la iglesia, bien, gracias. Tenemos que orar, tenemos que hacer guerra, tenemos que no aceptar esto.
No lo podemos aceptar, hermano, no lo podemos aceptar. Alguien dijo, no, claro, como usted no está sufriendo porque no es su hijo, no. Es que mire, sencillamente, si fuera mi hijo, yo tendría que mantenerme firme en lo que la Escritura dice. Así de sencillo. Y he hablado con mis hijos, claro, siempre estos temas. Y les he mostrado lo importante que es. Así que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lucas 21, 34, 39 PDT. Tengan cuidado. No pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso siempre deben estar alertas. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. Debemos estar ocupados en todo tiempo. Debemos estar ocupados el tiempo en tareas como estudiar, trabajar, servir, tener una vida de oración. Es lo único que puede sostenernos en estos tiempos tan caóticos. Muchos dicen que las cosas van a mejorar, pero no es cierto. Jesucristo advirtió que todo esto pasará, pero también dijo que Él venció al mundo. O sea, hermano, no se dejen engañar, tenemos que escudriñarlas, que tenemos que mostrar a Cristo, tenemos que ir y demostrar quién es el Hijo de Dios, tenemos que entrar y lograr llevar a todas estas ideologías y todo esto a mostrarles el engaño y demostrar que es Cristo, que es la familia, que es lo que Dios estableció. Es clave y es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que clamar al Señor, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes de nuestra familia, de nuestros hijos. No olviden sus hijos, no deje que la universidad los adoctrine ni el colegio, porque hoy en día se ven cosas tremendas, tremendas, tremendas. Así que ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta con todo lo que está sucediendo. Eso que está sucediendo es para que iba asustado, lleno de temor, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y que la conspiración, y que la vacuna, y que me metieron el chip. Hermano, déjeme decirle, el chip lo tenemos desde cuando tienes un ID, una cédula o una tarjeta de identidad. Con eso ya se sabe todo. No es necesario hacer nada más. Así que hay que estar prestos y pendientes. Y por último, quiero hablar sobre el siguiente tema, la muerte. Desde que el hombre pecó, la muerte entró a formar parte de su vida. Pero déjeme decirle algo bueno, esta noticia importante, será destruida al final de los tiempos, porque la Biblia lo dice. ¿A dónde lo dice? Este tema de la muerte es un tema bien interesante. La muerte causa mucho temor, angustia, curiosidad, pero la mayoría no quiere pensar en eso. O sea, la gente quiere morirse, pero no la gente quiere ir al cielo, pero no quiere morir, ¿no? Pero fue desde el momento en que pecamos, que Adán pecó, ¿no? Pues que eso se hizo realidad. 1 Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya el Señor la destruyó en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces la muerte es ese tema que tenemos que enfrentarlo. Todos vamos a morir. Ahora, ¿cómo? No sé. Muchos dicen, ay, a mí me gustaría en mi camita así estar durmiendo, ay, y ya, que el Señor me lleve. No sé. Puede ser de una forma violenta, puede ser un accidente, no sé. Pero es un tema que a la gente le causa temor, angustia, a otros les causa curiosidad, pero la mayoría no quiere pensar en esto, ¿no? La muerte entró a ser parte de nosotros desde el mismo instante en que Adán la embarró. Desde ese mismo instante que Adán y Eva pecaron. Luego ocurre el primer asesinato en el huerto del Edén, cuando Caín mata a Abel. Pero la muerte para el creyente no es lo mismo. Para el no creyente significa castigo, condenación, pero para el creyente la palabra bíblicamente no aplica a lo anterior. Para Dios, para nosotros es muy importante. Muy importante. Cada vez que un hijo parte a su presencia, es motivo de gozo y de alegría. Salmo 116:15, Reina Valera, estimadas son a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, valorada, apreciada. Eso significa. Entonces, el hombre de cualquier cultura ha estado interesado en averiguar qué pasa después de la muerte, y hay una cantidad de cosas
acerca de eso. Los días de la existencia del hombre están establecidos ya por Dios. Dios decide cuándo parte de este mundo, ¿no? Y no nos va a tomar, no lo va a tomar por sorpresa, porque Dios se encarga de avisarle. Él no es un ladrón, Él nos cuenta y nos dice. Entonces, la gente quiere saber qué pasa después de la muerte, qué pasa después de que deja de existir. Y para eso hay una ciencia muy importante. Pero déjenme decirles que la vida del ser humano tiene un límite y el Señor conoce la duración. Eso es lo que dice Job 14:15. Tú eres quien fijaste ese límite, por eso no puede cambiarse. Es un regalo para el creyente, ¿no? Lo lleva directamente a la presencia de Dios y ahí continuar una relación de amor por toda la eternidad con Él. Con Él. Hay una ciencia que estudia la muerte que es la tanatología. Significa separación o desprendimiento. Entonces, tanatologías, tanatos, desprendimiento, separación, logos, estudio, tratado. Entonces, ¿será que realmente dejamos de existir? Es una pregunta. ¿Será que iremos a un lugar intermedio? Esa es otra pregunta. ¿Será que reencarnaremos? Bueno, todas estas preguntas son preguntas que la gente hace y están bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasará con los seres queridos cuando han partido? ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros? ¿Cierto? Entonces, el regalo para nosotros directamente de la presencia de Dios, nos vamos. Así de sencillo, nos vamos. Entonces, ahora, para nosotros tenemos muy claro qué pasa cuando morimos, vamos al cielo. ¿No? ¿Vamos a un lugar intermedio? No, no vamos a un lugar intermedio, vamos directo ante el Señor. Y si vamos a reencarnar, no, porque ya uno muere una vez y ya después es el juicio, ya no viene nada más. Entonces ya no necesitamos absolutamente nada, sino que estaremos por la eternidad con el Señor. ¿Dónde están los seres queridos que murieron? Y esa es otra pregunta, ¿no? Tesalonicenses 4, 13 y 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dese cuenta que acá usa una palabra, dormir, ¿no? Dormir significa muerto. Es una figura retórica que usa ahí. Dice, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, todos aquellos que ya murieron, los seres queridos que murieron, algunos que murieron en Cristo, algunos que conocieron del Señor, ¿cierto? Pues vamos a estar con Él otra vez, vamos a resucitar, nos vamos a encontrar. Me voy a encontrar ahí con mi hijo, con mi abuela, con todos aquellos que nos han precedido. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Esa es una palabra bien interesante, el arrebatamiento. Con voz de mando de los muertos seremos arrebatados, luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire y así estaremos siempre con el Señor, ¿no? Duermen y arrebatados, dos palabras importantes aquí, duermen y arrebatados. Así que preceder es ir delante en tiempo, orden y lugar. Vamos a explicar la palabra duermen y arrebatados. Duermen o durmieron. Coiman. Y coiman significa morir. Esa viene de otra palabra griega que es koimesis, que es fallecer, reposar. Existen grupos religiosos que enseñan que la vida termina en la tumba, como los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Y basan su teoría en este texto, Eclesiastés 9, 4 al 6. Ahí aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que los muertos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio ya fenecieron, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol, ¿no? Entonces, vamos a ver bien lo que Dios le dio a Salomón, sabiduría para entender la vida, los seres humanos de la tierra, pero no le reveló el misterio de la vida eterna. Por eso su pensamiento era este. Esto era lo que pensaba Salomón, ¿no? Lo que dice en Eclesiastés. En la antigüedad, entonces, el tema de la vida eterna estuvo vetado por los profetas, pero fue revelado a algunos como Job, ¿cierto? Yo sé que mi Redentor vive, dice Job en el 19,
25 al 27, y al fin se levantará sobre el polvo y después desechará esta piel. En mi carne he de ver a Dios, cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sabemos muy bien que Dios le dio a Salomón de esa sabiduría, pero no tenía todo el conocimiento, no tenía toda la luz para entenderlo. Entonces, ahí en Eclesiastés habla vanidad de vanidades. Eclesiastés en el capítulo 1, verso 2, 4, 5 y 9, está diciendo ahí: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Verso 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Estaba totalmente cegado, no entendía bien lo que Dios quería explicar acerca de eso. No lo tenía todo claro con toda la sabiduría. Pero mire lo que dice en el 9, 11, 13. Me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun los sabios el pan, ni los prudentes las riquezas, ni los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos de la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos y los hombres en el tiempo malo. Cuando cae de repente sobre ellos, también vi la sabiduría bajo el sol, la cual me parece grande. En la antigüedad el tema de la vida eterna estuvo vetado a los profetas, pero fue revelado a algunos. Ahí está Job y Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida y otros. Job 19, 25, 27, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Bueno, este ya lo habíamos visto, Daniel. Y cómo fue con la llegada de Jesucristo que se reveló este misterio. Pues ahí está, que fue la palabra. Ahora déjeme decirle algo, la palabra duerme, que se utiliza ahí solamente para los creyentes y gentiles, no más, o judíos que han partido con el Señor y sus almas están en el cielo esperando la llegada de la iglesia. Y todo esto, al final, el Señor nos da la victoria. Y hay otra palabra ahí que es harpazo, que significa arrebatados, que habla de apoderarse de, viene de la palabra jeromai, que significa tomar para uno mismo. Ahí está la parte. Entonces, pero fue con la llegada de Jesucristo que se reveló este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la muerte. Y finalmente dice en 2 Timoteo 1 al 10, PDT, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien destruyó a la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. Juan 6, 39, 40 y 44. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si mi Padre si mi Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la palabra duermen ahí se utiliza solamente para ¿quiénes? Para nosotros los creyentes. Y al final, Apocalipsis 6, 9 y 10, cuando el Cordero rompió el quinto sello, miré abajo del altar y vi las almas de quienes habían sido asesinados por ser fieles al mensaje de Dios y el testimonio que habían recibido. Gritaba muy fuerte: Señor santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y castigarlos por habernos asesinado? La palabra arrebato, que es la otra palabra que vamos a definir, que es harpazo, apoderarse de, viene de la palabra griega jeromai, que es tomarse a uno mismo. Hechos 8:39, cuando subieron del agua, al Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. 2 Corintios 12 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo
que hace años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. Esa palabra inefable que no se puede explicar, son palabras que no pueden explicar. Esos dos textos nos dan claridad sobre la palabra arrebatar, nos muestran que las personas que están nombradas en ellos, Felipe y Pablo, fueron trasladadas a otro lugar. Ahí terminamos la clase número 3, y seguiremos con este tema tan interesante. Preguntas, inquietudes, ya saben, tenemos el stand, ahí pueden llegar y preguntar sin ningún inconveniente. A través de la plataforma, ya saben que tienen ahí todo para que puedan desarrollar la clase y dar respuesta a las evaluaciones. Y nos vemos la próxima semana con la cuarta clase de escatología. Espero que este tema es bien apasionante, pero también es bien extenso, ¿no? Así que vamos a ir poco a poco entendiéndolo y vamos a ir escudriñando. Dios les bendiga, Dios les guarde.